Bien, bueno, pasados los 5 minutos, vamos a arrancar orando, dándole gracias al Señor, ¿no? Y bendiciendo su nombre. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde que tú nos diste, Señor. Gracias por esta nueva reunión, Señor, que arrancamos en este 2024. Señor, te ruego, Señor, por este nuevo año, Señor, por este nuevo tiempo que tú nos vas a dar y que ya habías preparado, Señor, desde hace mucho tiempo, Señor. Queremos realmente ser agradecidos, entender en el tiempo en el que estamos, Señor, y poder movernos conforme a ello también. Danos sabiduría, Señor, para saber tomar buenas decisiones, Señor, y para poder estar en la mayor parte, Señor, dentro de tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Vamos a arrancar, ¿sí? Yo levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre yo levantaré. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte. Yo levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrar de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Te adoramos, Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por la cruz, Señor, que Señor, fuiste y llevaste, Señor, sobre tus espaldas, Señor. Llevaste nuestra cruz, Señor, nuestras culpas, nuestros homicidios, nuestros pecados, Señor. Lo llevaste sobre tus hombros, Señor, y lo clavaste en la cruz, Señor. Gracias, Padre. Por eso podemos estar cerca de ti, Señor, y cerca de nuestro Padre, el Creador de todas las cosas, Señor. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad.
Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén. Bueno, vamos a arrancar con una palabra que traje para hoy. Y quería leer el capítulo 4 de Daniel, que dice de esta manera. Vamos a ver. Acá no se va a cortar. Así que dice así. Daniel capítulo 4 empieza así. Este es el testimonio, es el relato de Nabucodonosor, que fue un rey babilonio. Él mismo, relata lo que le sucedió, y este capítulo en especial no es que lo escribió Nabucodonosor, sino que los que escribieron después de la Biblia pusieron este testimonio como parte, digamos, del canon de la Biblia dentro del capítulo de Daniel. Ahora, ¿quién fue Nabucodonosor? Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo de ir a Wikipedia. Obviamente que Wikipedia simplemente te da algo muy básico, muy por arriba, y que es de conocimiento general, digamos muy por arriba. Después uno tiene que ir profundizando, estudiando y ir viendo y asesorándose de dónde viene todo esto, ¿no? Pero vamos a ir viendo, por ejemplo, lo que dice en Wikipedia. Dice Nabucodonosor II, que es el Nabucodonosor que vamos a leer ahora a continuación. Nabucodonosor en el año 642 y fallece el 7 de octubre del 562 a.C. Es probablemente el gobernante más conocido de la dinastía caldea de Babilonia. Reinó entre el año 604 a.C. y 562 a.C. Es conocido por la conquista de Judá y Jerusalén y por su monumental actividad constructora en Babilonia, como los famosos jardines colgantes de Babilonia. Ha sido tradicionalmente llamado Nabucodonosor el Grande, así lo llamaban. Pero la destrucción del templo de Jerusalén y la conquista de Judá le granjearon
una mala imagen en las tradiciones judías y en la Biblia, al contrario de lo que sucede en el Irak contemporáneo, donde es glorificado como un líder histórico. Bien, vamos a leerlo hasta ahí nomás. Pero esto para que veamos que fue una persona real, que está en los registros históricos, que la historia habla de este hombre, de este personaje, y que tiene un peso histórico, como uno le gusta llamar histórico y gramatical, ¿no? Hay una historia detrás de todo esto. Así que vamos a leer esto. Dice así, capítulo 1, a partir del versículo 1. Nabucodonosor, rey a los pueblos, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Ahí habla como todo un rey, ¿no? Porque es él el que relata su historia, su testimonio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y le dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Y acá ya en primer término vemos cómo Nabucodonosor, siendo una persona que no era creyente, que no era cristiana o que no seguía, las leyes del Señor, porque ¿qué hace él? Consulta a los magos, a los astrólogos, caldeos, adivinos, que son cosas que Dios abomina. Pero él era rey, tenía eso a su poder, podía hacerlo, y poder hacerlo no significa que estuviera bien. Él sigue siendo un pagano, aunque Dios usó su vida, como lo vamos a leer más adelante, para mostrar su poder y su gloria y su soberanía. El versículo 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté de él el sueño diciendo, delante de él el sueño diciendo. Acá vemos que, Nabucodonosor tenía la costumbre de cambiar los nombres al nombre de sus dioses, como por ejemplo Belsasar, que se lo puso a Daniel, ¿no? Daniel fue un siervo del Señor, pero estaba bajo el reinado del rey Nabucodonosor, y él le puso un nombre de un dios de él, que no, obviamente no es el Dios verdadero, ¿no? Es esos dioses que adoran hasta hoy en día, como santos o como sean. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Acá aclaremos que vigilante se refiere a los ángeles, ¿no? En este caso, era un ángel santo, un ángel que estaba
cerca de Dios y que traía un mensaje, porque también debemos aclarar que hay ángeles que no son santos, ¿no? Hay ángeles que no están con Dios. 14. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre las hierbas del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, o Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. ¿También? Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba al cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas andaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Vamos a ver si han escrito. ¿No? Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Estás ahí, Martín? Bueno, entonces sigo leyendo. Versículo 23 dice: Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo, que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mí, Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias, para que con los oprimidos, pues tal vez sea una prolongación de tu tranquilidad.
Hasta ahí fue la interpretación de Daniel y esto fue lo que ocurrió. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo y le dice: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Y ahí termina el capítulo número 4 de Daniel. ¿Qué hay con este capítulo? El capítulo 4 de Daniel. ¿Qué es lo que habla el capítulo 4 de Daniel? El capítulo 4 de Daniel es una breve historia, un relato, un testimonio, digamos, de un rey que fue un rey muy conocido hoy en día incluso en la historia, que bueno, dominó Judá, Jerusalén en aquel tiempo, que eran las ciudades que estaban pobladas obviamente en ese tiempo, y que era un rey que, si bien era un rey soberbio, era un rey agrandado, como yo hasta diría que hasta parecía argentino porque era un agrandado. ¿Qué pasa? Este rey se le avisó en sueño. Dios nos puede avisar las cosas de muchas maneras: en sueño, por la palabra, por otras personas. Hay miles de formas que Dios nos puede avisar lo que va a hacer. Nosotros tenemos que estar atentos a cuando Dios también nos quiere hablar, ¿no? Cuando Él quiere hacerlo, lo va a hacer. No hay ningún mérito que nosotros podamos hacer. No hay ninguna... ¿cómo que se dice? ¿Cómo es la palabra? Ninguna fiesta o cosa rara que podamos llegar a hacer nosotros como para decir que Dios nos habla a nosotros. Porque Él, cuando desea hacerlo, lo va a hacer. Y le va a hablar a quien Él quiere. Ya sea una persona buena, mala, una persona soberbia, humilde. Cuando Él quiere hacerlo, lo va a hacer, ¿no? Y como decía acá Nabucodonosor, que Él reina sobre toda la tierra, y Él es el que reina sobre el reino de los hombres, y sobre los ejércitos del cielo también. ¿Cuál es la historia acá? ¿Cuál es el punto, digamos, cuál es la enseñanza que nos quiere mostrar acá la Biblia en el capítulo 4 de Daniel? Bueno,
En primer lugar, habla justamente de la soberbia, de cómo la soberbia puede hacer caer a los grandes, incluso a los pequeños, a los que no tienen mucho poder, también puede hacer caer. No solamente la soberbia es para que haga caer a los grandes o a los reyes o los que están arriba o en eminencia, sino también a la gente de a pie, digamos, a la gente común como nosotros, ¿no? Esto es una ley espiritual para todos, no solamente para algunos grandes, digamos. ¿A qué quiero ir con esto? Bien, aquí quiero volver a repasar una parte acá. Veamos que el rey, después de la paliza que recibió, por decirlo de alguna forma, porque realmente fue una especie de paliza para su vida, porque un rey que había reconstruido los reinos, que había restaurado, como veíamos acá, el jardín, ese jardín colgante que nosotros vemos en los cuadros y que escuchamos en las historias, él fue el que construyó digamos, en Babilonia estos jardines colgantes, conquistó, como decía, Judá y Jerusalén, como dice acá, bueno, destruyó el templo de Jerusalén. Y hizo muchas otras cosas más y fue muy conocido y su reino era grande y era muy poderoso, tenía mucho poder. Pero, como veíamos acá las características de un rey, él decía que estaba en su casa, floreciente en su palacio, hacía un rey, o por lo menos hablaba en ese tiempo así, y tenía a su cargo magos, tenía divinos, pero eso no, como yo decía al principio, eso no quiere decir que eso es lo que nosotros tenemos que consultar o tenemos que ver, sino que esas cosas eran las que él creían en esa cultura en aquel tiempo, que estaba mal. Dios rechazó a lo largo de la historia todo eso, porque eso no proviene de Dios, sino que proviene de Satanás y del hombre mismo, y es para engaño y es para provocar a Dios a ira y a maldición. ¿Por qué querríamos nosotros provocar a Dios que nos maldiga o que se enoje con nosotros con esto, por ejemplo, con lo que es, vamos a hablar ya de eso y así por arriba también lo que es el tarotismo, lo que es el zodiaco, lo que son los adivinos, lo que son los magos, porque todas esas cosas son cosas que le desagradan a Dios. Sin embargo, en este caso en particular, al rey Nabucodonosor no vemos en ningún lado que Dios le diga no, deja de hacer eso. Sin embargo, ¿qué le decía a Daniel? Que se fije bien en actuar justamente y hacer las cosas que le corresponden. Bueno, ahí vemos que Nabucodonosor, si bien no está explícitamente dicho en la Biblia, que era por esas cosas y por otras cosas más, que Dios lo castigó y lo hizo andar como bestia, y que sobre él caía el rocío lo bañaba el rocío, porque quería decir que estaba afuera, no estaba floreciente en su palacio, ni en su cama, ni en su casa cómodamente, sino que estaba en el campo. Solamente los súbditos de él, sus gobernadores, lo cuidaban, pero lo tenían entre las bestias, comía entre las bestias. Esa fue su degradación, un rey que se creía tan poderoso por encima de todos los sabios, por encima de todos, y que engrandecía su majestad y su poder y su gloria. Dios lo humilló para demostrarle que el único que gobierna en el cielo y en la tierra es Dios, es nuestro Padre, es Jehová, el que creó el cielo y la tierra, el que creó los ríos, el que creó las fuentes de las aguas, el que creó en la tierra los alimentos, o sea, la vegetación, todo lo que nosotros podemos comer, lo que podemos beber, y que aún tienen preparado más cosas para nosotros por la eternidad, por lo que queda de la eternidad. Porque este es un pequeño tiempo, digamos. Esto se llama tiempo, pero después está la eternidad, después de esto. Eso es lo que dice la Biblia y acudimos a esa fuente y creemos en esa fuente, ¿no? Esa es nuestra base para creer. Así que cuando nosotros pensemos en estas cosas, como Dios gobierna, tenemos que saber que Dios tiene el control de todas las cosas. A veces nos pasa a nosotros que nos quejamos, por ejemplo, del presidente que nos toca. Por ejemplo, hoy en día tenemos a Milei. Mucha gente que se queja por esto, por lo otro, otros que los alaban,
otros que están de acuerdo con sus ideas, otros que no están de acuerdo con sus ideas, pero el presidente es la persona de eminencia que nos tocó a nosotros. Ya sea, lo mismo pasa en el trabajo, tu jefe, tu pastor, no sé, la mujer o el esposo que te tocó. Dios te ha permitido tenerlo. Dios te ha permitido estar en su tiempo, digamos, compartir ese tiempo. Y vemos acá, por ejemplo, cómo a pesar de que Dios le dio mucho poder a Nabucodonosor, incluso sobre Jerusalén y Judá, que es intocable prácticamente, le dio poder sobre esas ciudades tan poderosas en el mundo, hasta hoy en día y más y para el futuro también, no solamente, y en el pasado. No es solamente esto en el pasado, no es algo que pasó, esto es algo de ahora y es algo para el futuro también. Que Dios le dio poder sobre ellos. Ahí vemos cómo Dios también castiga al que tiene el poder. Si a nosotros nos tocó un presidente que sea socialista, comunista, que como dicen, bueno, que empobrecía a la gente, Dios va a tratar con esa persona, Dios va a tratar con ese presidente o con esa persona de eminencia. Si pasa lo mismo con Javier Milei, que hoy en día es nuestro presidente, Dios va a tratar, en su momento va a tratar con él, porque Dios trata con cada uno de nosotros y nosotros tenemos que ser responsables de lo que Él nos da. En este caso, bueno, al rey Nabucodonosor se le concedió todo un gran poder y la historia lo cuenta y la historia lo demuestra de que fue así realmente. Nosotros podemos buscar información y vamos a encontrar mucha información. Eso es histórico y eso está en los libros de historia. Si queremos acudir, por ejemplo, a otra fuente que no es la Biblia, pero aunque la Biblia es lo más confiable, y queremos acudir a otro pergamino, a otros libros históricos, existen libros históricos muy antiguos, pergaminos muy antiguos que hablan sobre las obras del rey Nabucodonosor y bueno, y de muchos otros que nombran en la Biblia. Y acá el mismo rey Nabucodonosor dio el testimonio de lo que le sucedió, ¿no? Y glorificó a Dios. Él cuenta cómo fue su historia, cómo Dios le mostró lo que le iba a hacer si no se comportaba como tenía que hacer, porque él era rey y hacía lo que se le venía en gana, hacía todo lo malo y lo bueno también, hacía como él quería, porque él era el rey. Pero Dios lo trató a él y le demostró quién era el que dominaba realmente sobre toda la tierra y sobre el cielo y sobre todo lo que nosotros vivimos, ¿no? Porque Dios creó todas esas cosas, Dios creó el cielo y la tierra. Él sabe cómo funciona y Él tiene gobierno sobre todas las cosas. Así que podemos nosotros también tener paz en eso y confiar de que Dios tiene dominios por sobre todas las cosas. Y cuando tenemos una responsabilidad que Dios nos da, Dios también nos va a tratar con eso. Así que tengamos cuidado más que nada con el tema de la soberbia, y tengamos en cuenta y cuidemos lo que Dios nos ha dado también para poder bendecir a otras personas. Que realmente podamos tomar el ejemplo del rey Nabucodonosor y hacer lo bueno. Cuando ya tenemos una advertencia de algo de Dios, ya tenemos alguna advertencia, algo que nos está preocupando o que nos está llamando la atención, entonces ya quiere decir que hay un previo aviso que Dios quiere tratar con nosotros. Entonces tenemos que tratar de andar con cuidado y no realmente meter la pata como lo hizo el rey Nabucodonosor, ¿no? Que esta historia nos sirva a nosotros como enseñanza y que nos sirva para construir nuestra vida, para poder construir sobre una base de humildad, de sencillez de corazón, y que realmente podamos aprender de este rey que aunque no era, digamos, cristiano, por decirlo de alguna forma, no era convertido, sí creía en Dios, pero seguía haciendo las cosas que hace el mundo, como veíamos acá, que Dios le dio todo el poder y Dios le habló incluso y le advirtió a través de Daniel. Sin embargo, él adoraba a los dioses falsos, consultaba a los adivinos, los magos, los agoreros, bueno, todo eso que hasta hoy en día sigue habiendo y va a seguir habiendo hasta que el Señor venga. Seguía haciendo lo malo. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido y comportarnos como corresponde.
Así que bueno, eso es lo que quería compartir con Daniel 4. Espero que realmente le haya sido de bendición, que le sirva realmente esta enseñanza que está en la Biblia, y este capítulo que le hicieron canon en la Biblia, porque no es Daniel relatando, sino que es Nabucodonosor. Solamente él habrá dejado algún pergamino escrito de lo que le pasó, dando un testimonio, y esto se ha tomado y se ha puesto también a la Biblia para que nos sirva a nosotros, ¿no? Y que realmente podamos ser hijos de Dios, que podamos ser como Daniel, ¿no? Que él no se contaminaba con esas cosas, a pesar de que vivía en una sociedad y en un reino que había tanta idolatría, tanta maldad, y todo eso. Él no se contaminaba de esas cosas. Nosotros tenemos que tratar de tomar ese ejemplo también para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, y fortalecernos en Dios, y saber que si es que hay alguna advertencia, es que Dios quiere tratar con nosotros. Así que no le huyamos, porque va a ser peor. Tratemos de no meter la pata y tratemos de hacer las cosas bien. No podemos llegar a equivocar porque somos seres humanos. Pero también vemos al final que Dios tuvo misericordia del rey Nabucodonosor, a pesar de que lo castigó, porque lo castiga. Si Dios te castiga es porque te ama realmente. Y si lo hace es para levantarte, para corregirte. Así como lo hizo con Job, después le dio más. Así como lo hizo con el rey Nabucodonosor, él mismo testifica que después le dio mucho más de lo que él tenía. Y si queremos saber más de lo que hizo Dios con él o cómo fue su reino, lo podemos ver en las historias, ¿no? Si nosotros buscamos en la historia, vamos a ver todo lo que él hizo, que son cosas muy malas. O sea, si vamos al caso, o sea, los templos que construyó a las diosas o dioses de aquel tiempo, que son cosas malas que él hizo, que Dios por eso lo castigó. Sin embargo, Dios los bendijo igual. Hasta ahí dejo lo de Daniel 4. Espero que sea una bendición, y quiero orar para cerrar este tiempo. Padre, te doy gracias, Señor, por esta tarde que nos diste, Señor. Gracias, Señor, por esta lectura, Señor, que dimos de Daniel 4, y porque podemos aprender, Señor, que tú gobiernas, Señor, por sobre todas las cosas, Señor. Que tú reinas en el reino de los hombres. Tú eres el que quita a los grandes hombres y los pones, Señor, a los pequeños, a los medianos. Tú eres el que gobierna por sobre todas las cosas. Y por sobre el cielo, Señor, que está sobre nosotros también. Tú gobiernas, Señor. No hay ejército del cielo, no hay hombre, Señor, que pueda gobernar sobre ti, o que sea el dueño de todas las cosas, Señor, sino que tú eres el dueño de todas las cosas. Tuya son las cosas, Señor, y no debemos olvidarnos de que tú eres el que nos da el poder, Señor, que tú eres el que quita las cosas y pones las cosas. La bendición viene de ti, Señor. Te damos gloria y te damos honra, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice la vida de Martín, Señor, de mi familia, Señor, de todos los que están en el grupo. Y te doy gracias, Señor, por un año más que estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Nos vemos.